Es un gusto saludarles en el día lunes 8 de junio de 2020. Estamos comenzando una nueva semana y una nueva entrega de Noticiero Hechos, emisión estelar. Así es, muy buenas noches, bienvenidos, quédese con nosotros, vamos con nuestros titulares. Es un gusto saludarles en el día lunes 8 de junio de 2020. Estamos comenzando una nueva semana y una nueva entrega de Noticiero Hechos, emisión estelar. Así es, muy buenas noches, bienvenidos, quédese con nosotros, vamos con nuestros titulares. Valoramos mucho el que se pueda desarrollar esta primera reunión con un nuevo enfoque. El gobierno instala una mesa de reapertura económica con representantes de diversos sectores productivos del país. Lo que se busca es acordar una fecha para activar la economía después de 79 días de cuarentena domiciliar por el COVID-19. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, defiende la legalidad de los decretos ejecutivos de cuarentena y emergencia por la pandemia. El Salvador registra más de 3.100 casos de coronavirus. Las autoridades también informaron sobre la recuperación de más pacientes curados de esta enfermedad. El coronel Inocente Montano enfrenta a la justicia española como único acusado del asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, matanza ocurrida hace 31 años. La Organización Mundial de la Salud informó que la pandemia de COVID-19 está empeorando en el mundo, sobre todo en el continente americano. La entidad también reveló nuevos hallazgos sobre las formas de contagio. Valoramos mucho el que se pueda desarrollar esta primera reunión con un nuevo enfoque. El gobierno instala una mesa de reapertura económica con representantes de diversos sectores productivos del país. Lo que se busca es acordar una fecha para activar la economía después de 79 días de cuarentena domiciliar por el COVID-19. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, defiende la legalidad de los decretos ejecutivos de cuarentena y emergencia por la pandemia. El Salvador registra más de 3.100 casos de coronavirus. Las autoridades también informaron sobre la recuperación de más pacientes curados de esta enfermedad. El coronel Inocente Montano enfrenta a la justicia española como único acusado del asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, matanza ocurrida hace 31 años. La Organización Mundial de la Salud informó que la pandemia de COVID-19 está empeorando en el mundo, sobre todo en el continente americano. La entidad también reveló nuevos hallazgos sobre las formas de contagio. Vamos al detalle de las noticias que tenemos para esta noche. Este lunes, el gobierno instaló una mesa de reapertura económica con representantes de diversos sectores productivos del país. El objetivo, establecer una fecha para reanudar actividades. El Salvador lleva ya 79 días de cuarentena domiciliar por el COVID-19. Representantes de al menos 18 empresas del sector productivo y de organismos internacionales del país sostuvieron el primer encuentro con los miembros de la Mesa de Reactivación Económica del Ejecutivo. Vamos al detalle de las noticias que tenemos para esta noche. Este lunes, el gobierno instaló una mesa de reapertura económica con representantes de diversos sectores productivos del país. El objetivo, establecer una fecha para reanudar actividades. El Salvador lleva ya 79 días de cuarentena domiciliar por el COVID-19. Representantes de al menos 18 empresas del sector productivo y de organismos internacionales del país sostuvieron el primer encuentro con los miembros de la Mesa de Reactivación Económica del Ejecutivo y así definir la fecha en la que se podría reabrir nuevamente la actividad económica y establecer los protocolos sanitarios tras verse afectados por la pandemia del COVID-19. Esta es la primera de una serie de reuniones donde se va a tratar de estructurar una hoja de ruta elaborada con todos los sectores para una apertura ordenada, una apertura responsable de la economía. Queremos capitalizar, especialmente cuando nos encaminamos hacia la ruta de la apertura de aquellos sectores que no estaban operando en este momento. Estos encuentros han iniciado antes que se cumplan 80 días de cuarentena obligatoria en el territorio nacional. Y las nuevas rutas de trabajo son necesarias, manifestaron los empresarios, pues esto debe ser apoyado por el Ejecutivo a través de sus diferentes dependencias. Son 5 fases de reapertura. La primera será en un 44% de reactivación,
hasta un 90% en su segunda fase, al finalizar el decreto de cuarentena. Creemos que es importante mantener el diálogo constante, ¿verdad? En momentos de crisis más que todo, porque al final las cosas son tan cambiantes día a día que se necesita estar informados de lado y lado, tanto el gobierno como el sector privado. Entonces valoramos mucho el que se pueda desarrollar esta primera reunión con un nuevo enfoque. En este espacio hay representantes de los sectores de la industria, textil, alimentos, plástico, lácteos, farmacéuticos, industrias creativas, call center, tecnología, centros comerciales, turismo, tecnología y aeronáutica. Estamos ya listos para acatar cualquier normativa que desde salud se nos indique para poder garantizar que el transporte opere. Seguimos teniendo una pérdida de ingresos tributarios, se mantiene la tendencia de los 990 millones que se esperan de pérdida de ingresos del presupuesto a final del año. A esta fecha tenemos una pérdida de 556 millones, que son ingresos que ya no se están percibiendo y que no se sabe si se van a percibir. Y esto lo que trae consigo es un aumento del déficit fiscal. Nosotros hemos proyectado que puede rondar entre el 8 y 10% del PIB, depende cómo se cierre la economía a final de año. Las reuniones continuarán durante toda la semana, informaron funcionarios del gobierno. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que las empresas cumplieron en el inicio de esta semana con las disposiciones del gobierno de no reanudar labores para mantener la cuarentena domiciliar obligatoria, mientras el gobierno comienza las pláticas con la representación empresarial y empleados. La forma de reapertura gradual de la economía, plan que iniciaría al finalizar el actual periodo de cuarentena. No ha habido ningún intento de empresa grande, pequeña, mediana, todo se mantiene en total normalidad, tal y como ha sucedido todos estos días anteriores. Todo lo que se hizo con la asamblea, nosotros, ese es un punto y aparte. Nosotros ahorita estamos tratando y estamos acordando con los dos actores involucrados. ¿Y quiénes son los dos actores involucrados? De forma directa en este problema de la reactivación económica, los empresarios y los trabajadores. Bien, y funcionarios del gobierno se reunieron con alcaldes y comerciantes por cuenta propia para hablar sobre una mesa técnica de reactivación económica, en la cual también participaron epidemiólogos. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, también estuvo y aseguró que las alcaldías son importantes porque son estas quienes manejan los territorios y están cercanos a los ciudadanos. Nosotros lo que estamos es montando unas mesas técnicas con empresarios, con la sociedad civil, con doctores incluso, y con toda la gente que se quieran sumar. Con representantes de la ANEP no nos vamos a sentar como gobierno. ¿Por qué? Porque la ANEP lastimosamente dio un giro últimamente y prácticamente se ha convertido no en una gremial, sino que en un partido político prácticamente. Nosotros nos vamos a sentar con los empresarios que quieran sumarle al país, no con los que estén haciendo agendas ni campañas políticas y ocupando esas gremiales como para plataformas personales. Y el Banco de Desarrollo Económico de El Salvador, Bandesal, jugará un papel fundamental para apoyar a empresarios y sectores productivos para recuperar la economía del país en la etapa de la pospandemia del COVID-19. La institución financiera estatal tendrá más herramientas para brindar apoyo económico y con mayores beneficios para los solicitantes de créditos. Esto luego que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la ley del sistema financiero para que los bancos estatales dejen de regirse bajo normativas y parámetros de la banca privada. Menos que somos los que tenemos que inyectarle el combustible a los sectores productivos para que puedan reactivarse, funcionar en las mejores condiciones posibles. Nos corresponde ser ese motorcito que le va a inyectar toda la energía para la reactivación y recuperación de la economía nacional. En la medida que la micro empiece a activarse, la pequeña empiece a despegar, la mediana se consolide y muchos de ellos pasen a ser grandes, obviamente eso trae tras sí una cadena de beneficios. Aumento de empleo, aumento de productividad, aumento de exportaciones, aumento de tributos,
Finalmente, incremento en el PIB y por supuesto eso es una bendición para el país y para todos los salvadoreños. Y en su cuenta en la red social Twitter, el embajador de los Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson, se refirió al tema, felicitó al gobierno de El Salvador y alcaldes y miembros del sector privado por compartir perspectivas sobre la mejor forma de reabrir la economía, de activar la economía. Les apoyamos al 100%. Esta conversación es un primer paso y esperamos que se den más así, dijo el embajador. Es alentador verlos preparándose juntos. Publicación a la que respondió el presidente de la República, Nayib Bukele. Gracias, embajador. Reabriremos nuestra economía en orden con el apoyo de la gran mayoría del sector privado, de los alcaldes, de los trabajadores, de los especialistas, médicos, personal que está luchando en primera línea y del pueblo salvadoreño. Vamos a sorprender al mundo, agregó el mandatario. Bien, y este lunes se instalaron controles vehiculares desde muy temprano en diversos puntos del país para garantizar el cumplimiento del decreto ejecutivo 29 y la cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia del COVID-19. Solo para verificar su nombre. 800 controles vehiculares se han establecido en diferentes puntos del país para verificar el cumplimiento de las restricciones de movilidad establecidas en el decreto ejecutivo 29. La población que incumpla la normativa podría ser enviada a un centro de contención si se determina que es un caso sospechoso de COVID-19. Constatar que las personas que puedan circular son las que están de acuerdo al decreto y que están en función o que prestan un bien y servicio en función de la emergencia. ¿Qué va a suceder con aquellas personas que no estén autorizadas? Mira, lo que siempre hemos hecho, las llevamos a la unidad de salud más cercana o al hospital más cercano para que puedan, se dejan ahí en el hospital o en la unidad de salud para que puedan pasar una revisión médica y de acuerdo a la revisión médica, el médico puede determinar si esta persona es conducida a su casa a cumplir con la cuarentena o si, dependiendo del criterio médico y del examen que le puedan practicar, pueda ir a un centro de... Aproximadamente 8.000 policías se han desplegado con el apoyo de elementos de la Fuerza Armada. Son más de 8.000 agentes de la Policía Nacional Civil que están en todo el territorio nacional, el cual pues son miembros que pertenecen a la Subdirección de Seguridad Pública y también a la Subdirección de Tránsito. Estamos específicamente en los puntos de control vehicular, está variando, pero hay aproximadamente 200 puntos de control vehicular en los que estamos acompañando a la Policía Nacional Civil. La medida es avalada por los automovilistas. Yo pienso que está bien, ¿verdad? Porque así hay más control, ¿verdad? Y los beneficia a todos, pues, para cuidarlos, tanto uno como el otro, ¿verdad? Y mantener siempre la distancia. Bueno, felicito a la policía, los felicito a ustedes. Así tiene que ser, tenemos que cumplir. El despliegue de elementos y controles se mantendrá en las entradas de todos los municipios hasta que finalicen los efectos del decreto ejecutivo 29 el próximo 15 de junio. Con imágenes de Juan Castellanos y Gerardo Borja, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y los documentos habilitados para poder realizar trámites este martes 9 de junio son las terminaciones 3 y 4. Recuerde llevar siempre su documento de identidad, ya sea su DUI, pasaporte o carnet de residencia, además de cumplir con las medidas sanitarias implementadas por las autoridades. ¿Sabe usted que diversos sectores señalan como nulo el decreto 29 del Ejecutivo? Sin embargo, el gobierno mantiene su postura y en esta ocasión fue el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, quien ofreció una conferencia de prensa para dar su respaldo al mismo. Recordemos que el decreto 29 es en el que se basa la actual cuarentena. En El Salvador, la atención contra el COVID-19 y las diferentes medidas están reguladas en el decreto ejecutivo número 29, que contempla mantener la cuarentena domiciliar de carácter obligatorio. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, defendió la legalidad del mismo, a pesar de las críticas por no contar con el respaldo de un decreto legislativo. Y la vida en este momento se protege, se garantiza, como lo manda la Constitución en su artículo 2, con estas medidas de orden sanitario, con estas medidas de orden público, con estas medidas de gobierno responsable para hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo.
Ulloa compareció en conferencia de prensa junto a su asesor jurídico de la vicepresidencia, Adolfo Muñoz, para respaldar y solicitar a los cuerpos de seguridad y diferentes carteras de Estado la verificación del cumplimiento de estas medidas adoptadas. Y es por ese motivo que queremos hacer un llamado a la Fiscalía General de la República, porque hemos analizado y creemos que algunas de esas personas ya están lindando con la comisión de hechos delictivos, ¿verdad? Que sería precisamente el influenciar a la gente, instigar a las personas para que cometan el delito de desobediencia de particulares. El vicepresidente también dejó un mensaje para los magistrados de la Sala de lo Constitucional, entidad que tendrá en sus manos la decisión de definir la falta de acuerdo entre el gobierno y la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Atención de Salud contra el COVID-19 y las medidas para la reapertura económica. Una resolución dejando sin protección jurídica a la población, que en este momento el único escudo que tiene es el decreto ejecutivo que se emitió desde el órgano ejecutivo. Si ese decreto, por A o B razones, la Sala de lo Constitucional rompiera ese frágil escudo que tenemos frente a la pandemia, las consecuencias serían inimaginables. Y no creemos que los magistrados de la Sala quieran correr con esa responsabilidad. El decreto 29 tendrá vigencia hasta el próximo 15 de junio, fecha en la cual se apostaría por la reactivación de la economía y dar fin a la cuarentena obligatoria. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y diputados de algunas fracciones legislativas aseguran que están listos para dar sus votos y superar el veto presidencial a los decretos aprobados en el Pleno por la emergencia sanitaria. Existen probabilidades que los diputados superen los vetos del presidente de la República a los decretos legislativos 645 y 648, ambos relacionados al manejo de la pandemia del COVID-19 y la reapertura de la economía. Los documentos fueron denegados por el mandatario bajo el argumento que violaban el principio de separación de poderes, derecho de igualdad de los trabajadores y el derecho a la salud de la población. Sin embargo, los diputados no están convencidos de esos argumentos. Incluso el presidente de Arena aseguró que los votos del partido están listos para superar la decisión del mandatario. Estamos pendientes de ver cómo va a ser el tratamiento a esta disposición del 648, porque esta es el último de los vetos que todavía tengo entendido, no ha sido notificada oficialmente a la Asamblea Legislativa y queremos ver también los términos en los cuales llega. En ese sentido hay una propuesta de superar el 645, que fue el primer veto que también contemplaba las 4 fases y que tomaba en cuenta las recomendaciones también, ustedes recuerden, de la CEN y del CARE. El decreto 645 fue aprobado antes de la reunión con los funcionarios de gobierno y el 648 después de ese encuentro, en el cual no se alcanzó ningún acuerdo. Por lo tanto, Bukele los vetó. Los parlamentarios insisten que los decretos aprobados cumplen con los parámetros para garantizar la salud de la ciudadanía. Todos los componentes en términos de prevención, de protocolos sanitarios, de fases para la reactivación económica, todos esos están desarrollados dentro de esa ley. Quien no tardó en pronunciarse fue el ministro de Salud, Francisco Alaví. Asegura que la cuarentena debe continuar. Esto va relacionado a una acción inminentemente en control de la salud de la población salvadoreña, porque sabemos que ante el aumento de la exposición esto va a tener un incremento en los casos confirmados. Entonces, realmente no deberíamos tener en discusión el hecho de una medida tan importante que va a garantizar disminuir contagios. Hasta la fecha, el presidente Bukele ha emitido 25 vetos, de los cuales 9 han sido superados por el Poder Legislativo. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y ya que estamos hablando del tema, el ministro de la Defensa confirmó que 323 elementos de la institución castrense se han recuperado de COVID-19. 20 más que han dado positivos se encuentran ingresados en el hospital militar, asintomáticos y en condición estable. El titular de la institución sostiene que han brindado el equipo de protección necesario para prevenir contagios entre el personal castrense. Tenemos
20 elementos que están positivos en el hospital militar que son sintomáticos. Ya gracias a Dios no tenemos a nadie en cuidados intensivos de esta categoría. Está en un nivel moderado el que teníamos en la unidad de cuidados intensivos. Hay recuperados 323 elementos hasta este momento. 323 efectivos que se han recuperado. ¿Cuáles son las otras medidas que están tomando ustedes en cuenta? ¿Y cuál es la situación nacional por el COVID-19 según la página del gobierno, que fue actualizada a las 3 de la tarde con 40 minutos? Esa fue la última actualización este día. Todavía no se conoce el número de casos de este lunes. Sin embargo, 18 personas, esta información ya está plasmada ahí, que 18 personas se han recuperado y que lamentablemente una persona ha fallecido. En cuanto al global, casos confirmados, 3.104, pero de estos, los casos activos, que es muy importante que tomemos en cuenta estas estadísticas, los datos activos según el gobierno son 1.669. De estos casos activos, además, se reportan 1.379 personas recuperadas y lamentablemente 56 fallecidos. Casos sospechosos, 1.233, y hasta el momento se han realizado más de 100.000 pruebas. Ahí tiene el número en pantalla, 108.924 pruebas de COVID-19 realizadas hasta hoy. En cuanto al pronóstico de los pacientes, vemos cómo ha aumentado esos dos colores de las gráficas. Usted los puede ver, los últimos, el rojo y el naranja, que tienen que ver con los estados más alarmantes de los pacientes que han dado positivo por COVID. 91 críticos, 187 graves, 433 moderados, 495 estables y 463 asintomáticos. Y en cuanto a las edades, lo vemos más abajo, de 0 a 9 años, 58 niños o bebés han dado positivo por COVID. De 10 a 19 años, 105 jóvenes o preadolescentes de 20 a 39 años, 1.393. Ese es el grupo etario que más casos positivos ha dado de COVID. De 40 a 59 años, 1.122 personas. De 60 a 79, 338. Y mayores de 80 años, 90 personas han dado positivo por COVID. Bien, y entre todos estos datos que les queremos reflejar esta situación, la de 3 personas, una mujer y 2 hombres, que hoy recibieron el alta luego de superar el COVID-19 en el Hospital San Rafael, esto en Santa Tecla. De ahora en adelante, las personas deberán cumplir una cuarentena de 2 semanas en sus hogares, siguiendo los protocolos sanitarios que les han indicado pues el personal médico. Buena noticia que regresan 3 salvadoreños más, 2 hombres y una mujer, desde el rango de edad del 29 a los 57 años, de hecho son 2 de 57. 2 de ellos han tenido sintomatología respiratoria, uno tuvo sintomatología gastrointestinal, le fue aplicado el protocolo COVID que tenemos establecido como Ministerio de Salud, pues venciendo la enfermedad. Después del tratamiento que sigue es una cuarentena de 2 semanas o 14 días, en su casa domiciliar, ahí van a estar guardaditos. Y esta noche autoridades del Ministerio de Salud han brindado una conferencia de prensa para conocer los temas tratados. Vamos a hacer un enlace con el periodista Ernesto Cornejo. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Así es, buenas noches compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Y es que el ministro de Salud, Francisco Alaví, dio a conocer que para el día de mañana llegará hasta las oficinas de la Fiscalía General de la República para poner una denuncia por las irregularidades que se han encontrado en el sistema de salud. Esto luego que el presidente de la República se los pidiera en la última cadena de radio y televisión que se dio la semana pasada. Esto para dejar en evidencia que los gobiernos anteriores no trabajaron en cuanto al sistema de salud. Esto se va a hacer ante la existencia de ese acumulado de deficiencias del sistema de salud
se presenta el día de mañana este informe con el objetivo de poder evaluar por qué todas estas situaciones han sucedido. Es importante aclarar que no podemos permitir que este tipo de situaciones continúen. Hoy es responsabilidad de todos y es responsabilidad sobre todo de la administración poder sacar y desarrollar este sistema de salud, y ese es el objetivo que vamos a cumplir. También hizo un llamado a los diferentes sectores del país que han estado cuestionando en los últimos días el manejo que ellos han estado haciendo en cuanto a la pandemia del COVID-19. Es sumamente irresponsable que diferentes sectores estén realizando acciones con un único objetivo de alarmar, con un único objetivo de generar conflicto y no de sumarse al manejo de la pandemia. Hoy El Salvador es cuando más unido debería estar, cuando más enfocado en el manejo de la pandemia debería estar, y no deberíamos estar aclarando o no deberíamos de estar día con día dando respuesta a una serie de situaciones que están generando más polémica que crecimiento de la enfermedad. Debemos unirnos todos y tenemos que tener claro el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? El manejo de la pandemia. Reiteró su llamado a los salvadoreños a mantenerse en casa y a seguir cumpliendo la cuarentena domiciliaria y así bajar la curva de contagios del coronavirus. Es parte de la información que les tenemos hasta esta hora de la noche. Retorno a la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias por tu reporte. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial. El Ministerio de Educación anunció el programa de entrega de paquetes de alimentación escolar familiar en el que más de 320,000 estudiantes de zonas vulnerables serán beneficiados. La seguridad alimentaria de cientos de estudiantes que asisten a centros educativos ubicados en municipios con altos índices de pobreza y desnutrición está en riesgo. La situación que enfrenta el país ha empeorado las condiciones de vida en las familias de más de 400,000 estudiantes. La seguridad alimentaria y el estado nutricional de los estudiantes que forman parte del grupo más vulnerable de la población, ya que sus familias, por razones obvias, tienen dificultades, ya sea para trabajar, y los alumnos, debido al cierre de las escuelas, no han podido recibir sus alimentos. Pero más de 320,000 estudiantes serán incluidos al programa de paquetes de alimentación escolar familiar, con el fin de mejorar su salud nutricional, luego del impacto que ha dejado la pandemia y la emergencia por las lluvias. El contenido del paquete familiar es el siguiente: leche en polvo, leche líquida, bebida fortificada, aceite vegetal, arroz, frijol, azúcar y cereal vitaminado. La entrega será en las escuelas que también han sido seleccionadas. Para eso solicitamos la colaboración de todos los padres de familia o los beneficiarios para que colaboren en el sentido de no acercarse al centro educativo si no ha sido convocado. Las entregas se realizarán a partir del martes 9 de junio, cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. La toma de temperatura del referente que retire el paquete, el uso de mascarillas y alcohol gel, el distanciamiento de 2 metros entre cada persona, y no se permitirá el ingreso de beneficiarios acompañados de niños. Los padres de familia tendrán que esperar la convocatoria por parte de la institución educativa que le corresponde para poder retirar su paquete en la fecha y horario que se establezca. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Bien, y vamos a conocer a continuación la primera fecha de entrega de los paquetes alimenticios que inician a partir de este martes 9 de junio, es decir, mañana. Del 9 al 12 de junio será en 243 centros educativos de 15 municipios en la zona norte, es decir, Chalatenango, mientras que del 9 al 15 de junio será en 240 centros escolares de 19 municipios en la zona de Morazán, allá en Oriente. Además, del 9 al 19 de junio en 150 centros educativos, 9 municipios en Sonsonate. El gobierno espera llegar a 136 municipios priorizados y recuerde que es solamente un paquete por familia.
Y al menos 4 familias de la notificación Florida en San Salvador resultaron afectadas por el colapso de un muro. Ernesto Cornejo nos cuenta lo que ocurrió y cuál es la situación. Que me saliera y nos salimos por la ventana, mis hijos. Cuando nos salimos, cayó el otro poco de tierra, con lodo, todo. Momentos de angustia son los que vivió Maricruz Hernández y sus 3 hijos, pues las constantes lluvias provocadas por el paso de la tormenta tropical Amanda hizo que colapsara un muro que se encontraba en la parte trasera de su casa, provocando que ellos quedaran bajo los escombros. Tanto que agradecer a mi Señor porque fue un milagro que mis hijos estén vivos conmigo. Él nos apartó de la muerte. Mi sueño es tener mi casita bien en buen estado porque soy madre soltera y tengo a mis hijos y necesito que me ayuden. Los habitantes de la lotificación Florida, ubicada al final de la 24 Avenida Sur de San Salvador, sostienen que desde que inició el problema hace algunos años, lo han reportado a las autoridades municipales como las del gobierno, sin obtener una respuesta, pues temen que esto se pueda complicar aún más a mediados avanza el invierno. Durante 15 años hemos luchado para que esta comunidad la tomen en cuenta y veo que ellos no desatienden, pues. ¿Qué les dicen ellos? ¿Qué hacen? Solo nos promete que van a venir, que sí están gestionando y ¿cómo se llama? Y así nos mantienen, así nos van dejando. Esta colonia, esta urbanización está olvidada completamente. Parte del deslave que ha habido haga más daño porque no solo va a dañar el terreno de acá, sino las viviendas aledañas. Porque pues al caerse por la magnitud de lo grande que es, al caerse va a dañar más. Allí está inhabitable, acá también. Solicitaron la pronta intervención de las autoridades de Obras Públicas y Protección Civil para verificar la zona y así evitar una posible tragedia. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y en peligro están varias familias de una colonia del municipio de Ilopango, donde se ha formado una cárcava. Son al menos 101 viviendas que podrían colapsar si la cárcava en Cimas de San Bartolo 1 continúa cediendo con las lluvias. De momento, los vecinos de los sectores del 5 al 8 del pasaje 1 han colocado plástico como medida preventiva para evitar que las precipitaciones sigan minando el escaso terreno que divide sus hogares de la quebrada. También se las ingenian para remover los árboles a punto de caer. No solo el pasaje, porque acá si nos afecta a uno, se derrumba una casa, se van a derrumbar todo. Ya sabe que acá solo son rellenos, ¿verdad? Porque aquí no es transporte vehicular y la gente lo ha agarrado como transporte vehicular y eso es lo que más nos ha afectado durante esta zona. Y es que el problema no es nuevo, llevan 12 años solicitando atención de las autoridades, nunca se les ofreció una solución real. Ahora, en plena época invernal, esperan que lo antes posible las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y se les dé una salida rápida y clara. Nosotros como vecinos no podemos esperar, hicimos toda la colecta, acá todos los presentes, y fuimos a comprar 60 yardas de plástico. Lo que usted ve tendido es de nuestros bolsillos. El alcalde pues dijo, primero Dios nos proteja, es lo único que dijo y se fue, ¿verdad? Entonces no tenemos solución por la parte de la alcaldía, nosotros necesitamos a través de este medio llegar a Obras Públicas, que nos oiga el ministro de Obras Públicas para que nos eche la mano, mande una inspección a ver acá y hagamos un muro de mitigación al pie de este bordo para hacer un relleno, corripio y darle mantenimiento a este acceso. Aunque el temporal ya se disipó, estas personas solicitan que se pueda atender cuanto antes esta situación porque el invierno aún no termina. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y las lluvias generaron estragos durante los últimos días, pero el no poner la basura en su lugar también incrementa la vulnerabilidad de un lugar. Veamos a continuación lo que ocurre en el río Huascorán, en Santa Rosa de Lima, en La Unión. Pareciera un relleno sanitario, pero no. Este es el río Huascorán,
que hace su desembocadura en el caserío Barrancones, en Cantón Piedras Blancas, en el municipio de Pasaquina, en La Unión, afectando a más de 110 familias que viven en esta zona. Y es el único acceso que nosotros tenemos de parte de El Salvador. A nosotros cada año con año se nos da este problema y nosotros tenemos que arriesgar vidas. Justamente antier íbamos a perder a una persona tratando de habilitar el único paso que tenemos para ir a La Unión, a lo cual pues para salir a pescar, a la faena de los pescadores. Y nosotros en el afán de mantener ese acceso libre, pues venimos a tirarnos en las plenas crecientes para habilitar el paso, a que son aguas de Honduras, ya no son aguas nuestras, pero debido a que el problema que tenemos acá, utilizamos ese acceso. Y esta basura que termina aquí, y no los vienen a ayudar con las máquinas del gobierno, jamás, porque uno no puede hacer esto. Son más de 300 metros de este río los que están siendo obstruidos por grandes toneladas de basura. Esto debido a las fuertes lluvias ocasionadas en los últimos días. Sin embargo, el jefe de Protección Civil de la zona manifestó que el ser humano también tiene la mayoría de culpa de estos estragos. Toda esta basura viene de las partes altas, y la tala indiscriminada que hay. Tenemos un promontorio de alrededor, son más de 300 metros, porque tenemos una cierta medida, porque como esto se da año con año, pero ahora pues esta tormenta fue más enorme y nos agarró de sorpresa de un solo esta madera y no pudimos hacer nada. No, que tengamos miramiento, que no los tiren, hay sacos llenos de basura, que no los tiren sacos llenos de basura, que los quemen o que miren qué hacen pues, pero en tierra. No los tiren al lado porque los molesta a toditos los pescadores. Hasta el momento las pérdidas solo han sido en cultivos y casas inundadas. Con imágenes e informe de Saúl Morales, Noticiero TVM. Y las tormentas de la semana anterior dejaron pérdidas en materia agrícola. Una de las zonas que sufrió por las condiciones climáticas fue el Cantón Colima, esto en Suchitoto, departamento de Cuscatlán. Hasta ese lugar viajó el periodista Julio Guevara. Las esperanzas agrícolas desaparecieron en este lugar, invadidas por la decepción. Estas personas tratan de recuperar parte de sus cultivos. Es lo único que les queda, luego que el esfuerzo de varios meses fuera destruido por la fuerza del río Lempa. Esto estaba muy tierno cuando la crecida llegó. Esto ya se perdió hoy. Y aquí también no se puede enviar ni al mercado porque quedó demasiado sucio. Y podemos ver de que estaba a unos 5 días para estar en su propio punto, en donde se puede comercializar. Ahora está echado a perder. Son agricultores de Colima, cantón ubicado en Suchitoto, Cuscatlán. En estas tierras se cosechan grandes cantidades de elote y miles de toneladas de maíz. Pero este año, las recientes condiciones climáticas no lo permitirán. Los cultivos fueron arrasados. La destrucción es evidente. Miles de matas de maíz que estaban a punto de producir quedaron literalmente dobladas en lo que ahora son tierras pantanosas. En realidad se siente cierta depresión, porque en parte teniendo esta situación del coronavirus más esto, como que se siente un poco rara la situación, porque es la esperanza de llevar el alimento a nuestras familias y para que lo veamos inundarse, no es muy apreciable la cosa. Cuantiosas pérdidas y, cómo no, si hablamos de aproximadamente 500 manzanas de cultivos completamente destruidas. Este río invadió las propiedades cercanas. Los afectados sostienen que nunca habían sufrido inundaciones de este tipo, a pesar de su cercanía con el imponente río Lempa. Algunos cultivos aún están en el agua, porque la inundación se resiste a desaparecer. Y el río, después de esto, el río de que desborda, hace el daño, volúmenes afuera del caudal,
y luego se queda llevándonos, devastándonos las tierras, las parcelas donde producíamos. Ahora se han ido muchas áreas, se las ha llevado hacia abajo. Entre los lamentos por las pérdidas, algunos trabajadores de la tierra buscan ser optimistas, asegurando que todo pudo ser peor. Sin embargo, están conscientes que reponerse no será tarea fácil. Pues lo triste dicen que es perder la vida. Y entonces, pero aquí, gracias a Dios, nosotros estamos alegres porque estamos vivos. Y de allí para allá, Dios es el que da y Dios es el que quita. Eso, así tiene que ser. Entonces, pero aquí, lastimosamente, sí se perdió todo. Completamente todo. Todas sus inversiones fueron arrastradas por fuertes corrientes de agua. Duro, lamentable, sobre todo porque se trata de una comunidad rural que vive del trabajo agrícola. La esperanza era recolectar buenas cosechas, pero el destino les cambió todo y solo les ha quedado conformarse con unas cuantas mazorcas. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Los invito a que se queden con nosotros porque después de la pausa comercial Banco Agrícola nos trae buenas noticias. Pero antes vamos con información empresarial. PAIL y su marca Sudagrip realizaron un importante donativo de medicamentos al centro de acopio ubicado en Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, y liderado por Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, ante la situación de emergencia provocada por las recientes lluvias. La donación de antigripales se dirigirá a los albergues ubicados en diferentes puntos del país. Esto se realiza como parte de su programa Responsabilidad Social Empresarial, RSE, Así Construimos el Mañana, bajo el enfoque de apoyo a la comunidad y cuidado de la salud. Contarles que el Banco de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña se ha quedado sin reservas durante esta cuarentena. Los donantes se han reducido en casi un 100%, dificultando el trabajo de la institución humanitaria. Las unidades refrigerantes del Banco de Sangre de Cruz Roja lucen vacías. Las pocas bolsas de líquido que están almacenadas son de pacientes que por sus propios medios han buscado donadores. Esto ha encendido las alarmas de la institución humanitaria, ya que al quedar sin reservas, la vida de muchos salvadoreños puede estar en riesgo. No tenemos nada porque nuestros voluntarios, pues quizás por la misma pandemia, por el mismo problema incluso de las lluvias que han habido, pues se han escaseado, casi no vienen, aunque siempre tratamos de estarlos llamando y los vamos a traer a su casa por medio de la ambulancia para que puedan tener accesibilidad a moverse y poder venir a donar. Pero aún así, siempre nos quedamos a cero. Los efectos de la cuarentena domiciliaria y las recientes lluvias han reducido la cantidad de donadores en casi un 100%, según la doctora Patricia Zúñiga. Incluso, las campañas de donación que semanalmente realizaban en distintas empresas han tenido que suspenderse como medida de prevención. Por el mismo problema de la pandemia, ¿verdad? Que no se puede haber un acercamiento con estas personas tanto así, ya que ha aumentado la cantidad de infectados, ¿verdad? Entonces, por eso mismo es que nosotros no podemos ir a traer sangre a las empresas que siempre tenemos nosotros para que nos ayudan, ¿verdad? Hacen el llamado a la población a tomar conciencia de la grave situación y sumarse como salvadoreños altruistas y donar su sangre para salvar a los pacientes que así lo requieran. Si usted tiene el deseo de salvar una vida a través de la donación de su sangre, pero por algún motivo no puede venir hasta las instalaciones de Cruz Roja Salvadoreña, puede llamar al 2239-4951 y solicitar el servicio de transporte sin costo alguno. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Entre otras noticias, un panadero falleció atropellado cuando circulaba sobre la carretera litoral. Esto ocurrió allá en San Miguel. El fallecido fue identificado como Santos Tomás Ortiz Rivas y de acuerdo a versiones de testigos fue arrollado después de bajarse de su motocicleta. El otro conductor involucrado en el percance vial se quedó en la escena.
Bueno, la víctima se llama Santos Tomás Ortiz Rivas. Es una persona que se dedica a la venta de pan. Refieren aquí las personas que presenciaron el hecho que se conducía en su motocicleta. Cuando una persona le hizo señas de alto, pues él se bajó y pues lo embistió otra motocicleta. Eso es lo único que se sabe hasta el momento de cómo ocurrió el accidente. Y 2 personas fallecidas fue el saldo de un accidente de tránsito que se registró en el Redondel Integración. La Fiscalía General y Medicina Legal evaluaron la escena para determinar las causas del percance. Una de las víctimas fue identificada como Douglas Ramírez, de 45 años, custodio de la rastra que transportaba bebidas procedentes de México. Bien, y 2 personas que caminaban sobre la carretera que de Los Planes de Renderos dirige hacia la zona de Huizúcar fueron arrolladas por un conductor que se dio a la fuga. En este hecho murió Miguel Ángel Cruz, de 38 años. La otra persona del sexo masculino fue trasladada por socorristas a un centro hospitalario. Según testigos de la zona, ambos iban en estado de ebriedad. En España, hoy inició el juicio en contra de Inocente Montano, coronel en retiro y ex viceministro de Seguridad salvadoreño, acusado de estar involucrado en la ejecución de los sacerdotes jesuitas en 1989. Conozcamos más del proceso en el siguiente informe. 150 años de cárcel por su supuesta participación en el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras es lo que pide el Ministerio Público contra el coronel salvadoreño Inocente Montano, quien compareció este lunes a la primera audiencia oral en España. Este señor que se sienta hoy en el banquillo está acusado de haber participado de la forma que sea, que ya se establecerá a lo largo del curso, su forma de intervención punible en el asesinato, entre otros, del padre Ellacuría. La defensa pide que su acusado pase a ser testigo en el caso, tal como el de René Mendoza, exteniente y miembro del batallón Atlacat, quien estaría involucrado en la masacre de los religiosos. El acusado pase desde esa condición que tiene como acusado a testigo, y que esta parte, y que se pueda suspender el juicio para que esta parte pueda preparar tanto la declaración de su cliente como la del testigo, porque el cambio de configuración de acusado a testigo pues influye en la defensa de esta parte. El juicio oral se desarrollará en 2 etapas. La primera tendrá lugar del 8 al 10 de junio y la segunda del 8 al 16 del mes de julio. Si se prescribe el procedimiento contra Montano, se sostendrá que se haga justicia por las víctimas, asegura el representante fiscal, quien también apoya la solicitud de la defensa. Si nosotros hoy no apoyamos la prescripción invocada por la defensa, desde luego cometeríamos esa injusticia y desde luego no haríamos válida la palabra del padre Ellacuría. Y termino diciendo con otra cosa también desde el punto de vista de prevención, lo digo sobre todo para encajar bien el por qué apoyamos la prescripción. La extinción de la responsabilidad criminal que nosotros hoy solicitamos en modo alguno, por los motivos que he indicado antes, es incompatible con la verdad, con la justicia y con la garantía de que este tipo de crímenes tan graves y tan horrendos no se vuelvan a cometer y por tanto con la garantía de repetición. Los jesuitas asesinados en el campo de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Varo, Armando López y Juan Ramón Moreno. También asesinaron junto a ellos a los salvadoreños Joaquín López, la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija menor Celina Ramos, un 16 de noviembre de 1989. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. También les contamos que el cadáver de una persona fue localizado en el cantón San Blas del municipio del Paraíso, esto en Chalatenango. Según la información presentada, lesiones con arma cortante. Aunque el cuerpo es de un hombre, no pudo ser identificado porque no portaba documentos y tampoco fue reconocido por los habitantes de esa zona del país. Yo para que le iban a sacar allá porque la calle allá es más mejor, puede bajar carro y todo, ahí por Carlos Ramírez. ¿Fue que los muchachos hallaron el cuerpo entonces? Sí, los muchachos estaban pescando en la mañana, ellos venían como a las 7 para ver, como es de noche. ¿Eso fue hoy? Sí, hoy fue en la mañana, tipo 7:30. Y él le fue a enseñar a los marinos que los fueran a traer allá.
Ahí estaban amarrando, porque apuntó las mecas de vaca. ¿Desde allá lo arrastraron hasta acá? Sí, como acuérdese que donde va saliendo con el viento lo que es la cosecha, la lechuga, ahí se viene enrollada. En otros temas, mediante un video publicado en redes sociales, el diputado Gustavo Escalante anunció su renuncia al partido Arena después de varios enfrentamientos con la dirección de ese instituto político. En la publicación, Escalante se quita el chaleco del partido Arena, lo pone en la mesa y luego lo arroja a un cesto de basura. El legislador tenía un proceso interno por violación a los estatutos del partido, lo que evitaba que buscara la reelección. Milena Mayorga fue otra diputada que renunció recientemente al mismo instituto político. Y ese es un buen momento para invitarles a ustedes a que nos sigan en nuestra cuenta de la red social TikTok, en donde pues compartimos información nacional e internacional, videos curiosos, noticias de entretenimiento y además videos de su interés. Búsquenos como Noticiero Hechos 12. Y con esa invitación nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Bien, Guatemala está enfrentando, igual que el resto del mundo, la situación generada por la pandemia de COVID-19. A esta hora vamos a conocer una actualización de datos. Eran realmente alarmantes la información que surgía en horas de la tarde cuando se hablaba de 15 personas fallecidas en este país. Pero vamos con la información que nos tienen justamente desde allá, desde Guatemala. De Noticias en Revisión, soy Ligia Toledo desde Guatemala, actualizando los casos de COVID-19 que se han registrado en nuestro país. Desde el 13 de marzo a la fecha se han registrado 7.055, de los cuales 5.540 continúan activos y 1.261 personas ya han logrado recuperarse. Hablamos que 252 personas han fallecido a causa de COVID-19 y 2 más también fallecieron, pero la causa no fue específicamente esta pandemia. Hoy, por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han confirmado que la persona más longeva de adquirir COVID-19 tiene 100 años y se trata de un hombre que es originario del departamento de Guatemala. Y aunque no han dado mayor detalle, han mencionado que está recibiendo toda la atención médica. Pero también hay que mencionar que según los defensores de derechos de niñez y adolescencia en Guatemala han mencionado que hay 248 niños y niñas en la primera infancia, es decir, de 0 a 6 años que están contagiados y quienes también ya están recibiendo el tratamiento médico necesario. Hoy también las autoridades del Ministerio de Salud Pública se reunieron con profesionales de la salud que están en el Hospital del Parque de la Industria para llegar a ciertos acuerdos por inconvenientes que habían en ese sentido. También es importante mencionar que todas las medidas de prevención continúan, ya se están planificando por parte de las autoridades municipales un ensayo de cómo podría funcionar el transporte público al momento de ser reinaugurado. Sin embargo, hay que mencionar que aún no hay fecha, así que los guatemaltecos están con la expectativa de cómo serán estos nuevos protocolos para utilizar el servicio de transporte público. Soy Ligia Toledo y este ha sido mi reporte para la red de noticias Alba Misión. Muchas gracias por tu reporte. Y de Guatemala nos vamos a trasladar hasta Costa Rica, donde se conoció este día que las autoridades de ese país informaban que el país está atravesando la segunda ola pandémica del coronavirus e insistieron en el llamado a la población y a los empresarios a cumplir con las medidas higiénicas y preventivas para evitar la transmisión comunitaria. Ahí tenemos una de las publicaciones del Ministerio de Salud de Costa Rica que dice, como ya se los comentaba, nos encontramos ante una segunda ola pandémica. Son muy importantes las medidas de prevención por parte de todos los sectores de la sociedad de nuestro país, dice ese tuit del Ministerio de Salud de Costa Rica. Los datos presentados por las autoridades de ese país muestran justamente lo que usted tiene en pantalla, una curva ascendente. La semana pasada, recordemos, hubo 216 casos positivos de COVID, la anterior a esa 129 y las anteriores 65, 73, 47, 40 y 38, que fue el punto
más bajo. Sin embargo, este lunes Costa Rica contabilizó 24 casos nuevos para un total de 1.342 desde que se diagnosticó. Recordemos el primero, el 6 de marzo pasado. Ahí tenemos entonces la publicación de lo que está ocurriendo en Costa Rica, que ya está enfrentando esta ola que ya ha compartido, que ya lo advertía la Organización Mundial de la Salud, de los países que han relajado sus medidas o las han levantado las restricciones sanitarias y se han dado estos rebrotes del coronavirus. Los pacientes de coronavirus sin síntomas no están esparciendo el virus, de acuerdo a lo informado hoy por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El nuevo mensaje del organismo genera dudas a partir de lo que ya se creía hasta ahora de que los asintomáticos eran la principal fuente de contagio de la enfermedad COVID-19. Algunas personas, particularmente individuos jóvenes, nunca desarrollan síntomas o solo desarrollan síntomas leves. Otros pueden no padecerlos hasta días después de haber sido infectados. Esto dijo la OMS. La evidencia preliminar de los primeros brotes indicaba que el coronavirus podría propagarse fácilmente por el contacto de persona a persona, incluso si el portador no tenía síntomas. Pero funcionarios de la OMS alertaron ahora que si bien puede producirse una propagación asintomática, no es la principal forma de transmisión. La responsable técnica de la OMS en el COVID-19 dijo en una conferencia de prensa que muchos países están informando casos de propagación de personas asintomáticas o sin síntomas clínicos, pero cuando se les preguntó con más detalles sobre estos casos, dijo que muchos de ellos resultan tener una enfermedad leve o síntomas inusuales. También les contamos que en las últimas horas se registró una nueva jornada de protestas en el mundo por el asesinato de George Floyd, esto que ocurrió en Minneapolis, Estados Unidos. Miles de personas salieron el domingo a las calles de distintas ciudades en una muestra de apoyo al movimiento Black Lives Matter. La jornada de protestas comenzó cerca de la Embajada de Estados Unidos en Londres, donde se congregaron miles de personas con el fin de manifestarse en contra de la brutal muerte de George Floyd y denunciar las desigualdades raciales en el país. En el puerto inglés de Bristol, los manifestantes expresaron su indignación por el pasado colonial del país, derribando la estatua de un esclavista del siglo XVII. Los inconformes ataron cuerdas alrededor de la estatua de Edward Colston antes de derribarla en medio de una ovación de la multitud. Este no fue el único monumento que sufrió daños el domingo. En Bruselas, manifestantes subieron a la estatua del exmonarca Leopoldo II y pintaron con grafiti la leyenda Vergüenza, una posible referencia al hecho de que se dice que el reinado de Leopoldo le costó la vida a más de 10 millones de congoleses. En Hong Kong, unas 20 personas realizaron una marcha de solidaridad con el movimiento Black Lives Matter frente al consulado estadounidense. Una protesta más grande se canceló debido a las restricciones por el coronavirus, pero algunos manifestantes se reunieron en grupos de 8, que era lo máximo permitido para dar discursos. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y cientos de personas se congregaron hoy en Houston durante el quinto día de los funerales de George Floyd, el hombre afroestadounidense que falleció bajo custodia de la policía de Minneapolis. Se acerca la despedida definitiva, pero la lucha por que la muerte de George Floyd se convierta en un agente de cambio sigue viva. Sentimos que ahora estamos en un punto de la historia donde podemos hacer el cambio. Si continuamos con la fuerza que lleva el movimiento ahorita en contra del racismo, podemos hacer un cambio en el futuro. La muerte de Floyd bajo custodia de las autoridades cuando exhaló su último aliento ha generado multitudinarias protestas y brotes de violencia en varias ciudades del país. En Houston, casi 500 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las manifestaciones. Aquí esperan que no sea en vano. Yo tengo mucha fe que muchas cosas van a cambiar. Va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que ahorita lo que estamos haciendo, estamos marchando contra el racismo y la injusticia. Se está escuchando, se está oyendo. Wendy Ramos es maestra y espera que las próximas generaciones aprendan sobre lo que está ocurriendo hoy. Porque nuestra comunidad también sufre de los mismos abusos. Nada más que nuestra comunidad, por miedo a la deportación, no protestamos, no grabamos, no nos defendemos.
Si vemos las estadísticas, en los Estados Unidos la primera raza que muere en manos de policía son los afroamericanos y justo en segundo lugar estamos los hispanos. Es importante que sepamos que lo que afecta a uno nos afecta a todos. Por eso, las muestras de respeto siguen llegando a este barrio de Houston, donde Floyd creció y cuyo recuerdo dejaron plasmado en este mural, que hoy se ha convertido en un punto de encuentro. George Floyd será sepultado mañana en este cementerio de Houston después de una ceremonia privada. Pero puede que el último capítulo de esta lucha no se escriba aquí. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Bien, y tras tocar tierra, Cristóbal se ha debilitado como depresión tropical. Ha continuado provocando daños a su paso, esta vez por los Estados Unidos. Cristóbal se debilitó el lunes para pasar de tormenta a depresión tropical tras tocar tierra en Luisiana el domingo y provocar condiciones climáticas peligrosas hacia el este, con grandes olas en las playas de Mississippi, inundaciones en una localidad isleña de Alabama y un tornado en Florida. Cristóbal llegó a tierra el sábado por la tarde con vientos de 85 kilómetros por hora entre la desembocadura del río Mississippi y la comunidad turística de Grand Isle, que había sido ya evacuada. La tormenta empezó a debilitarse el domingo por la noche en su avance tierra adentro, aunque las fuertes lluvias y la marejada ciclónica continuaban a lo largo de la costa del Golfo de México, amenazando una amplia zona que llegaba hasta Florida. Su rumbo previsto la llevaría a Arkansas y Missouri el lunes por la noche y el martes, antes de atravesar Illinois y Wisconsin hacia los Grandes Lagos. Los meteorólogos señalaron que la tormenta podría dejar hasta 30 centímetros de lluvia en algunas zonas. El servicio meteorológico advirtió que la lluvia contribuiría a que los ríos inundaran zonas de la costa y en el valle de Mississippi. En Florida, un tornado arrancó árboles y derribó tendidos eléctricos al sur de Lake City, según el servicio meteorológico y las autoridades. No hubo un reporte inmediato de víctimas. La tormenta también obligó a cerrar temporalmente el domingo un tramo anegado de la Interestatal 10 en el norte de Florida. El presidente Donald Trump accedió a emitir una declaración de emergencia para Luisiana, dijeron las autoridades. Rosalba Ruiz, Associated Press. Bien, estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos, pero como todos los días, como siempre lo hacemos a través de las diferentes emisiones y las diferentes publicaciones que hacemos, les queremos recordar que debemos tomar las medidas higiénicas pertinentes si vamos a salir a la calle. Si a ustedes le toca mañana, de acuerdo a su número de DUI, ir a hacer la compra o hacer otras diligencias, le invitamos a que porte su mascarilla, a que cargue su botecito o su depósito con alcohol gel y también que guarde la distancia física de otras personas. Les recordamos que todavía estamos en la fase 3, esa de contagio masivo de COVID-19. Así es muy importante que hagamos nuestra parte. Recuerde que estamos cuidando a los nuestros. Si no es necesario que salga, no lo haga, pero si definitivamente tiene que hacerlo y sus terminaciones del documento único de identidad lo habilitan, entonces para poder ir al supermercado o también a los centros financieros, a los bancos, pues entonces recuerde estas recomendaciones que nosotros le damos y por supuesto manténgase siempre al tanto de todos nuestros noticieros con información actualizada sobre el COVID y por supuesto lo que está pasando en nuestro país, en otros temas y en el mundo. Es todo por nuestra parte. Así es, solo recordarles que mañana en el espacio de la entrevista vamos a tener precisamente al doctor Francisco Alaví, el ministro de Salud nos va a acompañar. Hay muchos temas que hablar con él, así que les pedimos que nos acompañen a las 6:30 de la mañana en Hechos AM. Hasta mañana. Buenas noches.